Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy tenemos Iglesia en el Hogar, muy diferente y ustedes dirán, ¿qué tiene Priscila ahí en el televisor? Dios mío, ¿qué es eso? ¿Ustedes recuerdan ese personaje de la serie Los Locos Adams? Y ese personaje de manos. A ver, si no lo recuerdan, eso los dejo un momentito. Si usted se pone a ver este personaje de los Locos Adams, era un personaje que actuaba muy a nivel individual. De vez en cuando se hacía parte de la familia, pero en su gran mayoría hacía lo que quería. Y definitivamente es el llamado que estoy segura el Espíritu Santo nos está haciendo en estos momentos. Ahorita estamos en una cuarentena física, más no espiritual. Y es cuando más tenemos que realmente ponernos las pilas y poder ejercitar nuestra parte espiritual, nuestra fe, para poder darle a los demás de eso que estamos comiendo, que es palabra. El llamado acá de parte del Espíritu Santo para nosotros es: somos un mismo cuerpo, pero estamos caminando desmembrados o sin desmembrarnos. Me mantengo unida al cuerpo de Cristo, y ojo, yo no estoy hablando del cuerpo de Cristo solamente como Verbo San Ramón, estoy hablando del cuerpo de Cristo como todas aquellas personas que conocemos a Cristo, que le recibimos y que somos parte de ese cuerpo. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿estamos en una cuarentena física, pero también espiritual, o realmente nos estamos ejercitando en la parte espiritual? ¿Saben por qué? Porque en estos momentos va a haber un cambio, ya hay un cambio a nivel mundial, y nos han sacudido para que realmente nosotros entendamos que debemos de cambiar de estrategia, que nos hemos quedado muchas veces en cuatro paredes, y peor aún, no solo en cuatro paredes, nos hemos quedado en una silla, sin hablarle a los demás de lo que es el Señor y lo que hace el Señor en la vida de las personas. Es momento de hacernos sentir. El llamado de todo cristiano en estos momentos es funcionar y atender su función en el reino de Dios, en los negocios del Padre, como dijo Jesús en Lucas 2:49. Le voy a dar un chancecito para que vaya, traiga un lapicero, haga sus anotaciones o traiga la Biblia física y usted pueda leer los versículos, porque obviamente vamos a respaldar esto con la palabra. Y que hoy usted entienda qué parte del cuerpo es usted. ¿Será los ojos? ¿Será la mano? ¿Será un pie? ¿Un dedito del pie? ¿Será un dedito de la mano? ¿Será un oído, la boca? ¿Qué parte del cuerpo somos? Y eso es lo que necesitamos realmente entender para que apliquemos la función. Si usted se pone a analizar cada parte de su cuerpo, por más pequeñito que sea, o inclusive que parezca inservible, que sabemos que no, que todas las partes del cuerpo tienen su función, es lo mismo, y es lo que sucede en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos que tener una función, y en estos momentos ya nos están llamando solamente a pastores, nos están llamando solo a profetas, ancianos y a todos aquellos que ya hemos visto y que hemos reconocido como líderes. Si no tenemos que atender el llamado que el Señor nos está haciendo para que funcionemos como cuerpo y no desmembrados como manos de la familia de los Locos Adams, haciendo lo que nosotros consideramos, o simplemente calentando una silla. Ya nos sacaron de las cuatro paredes de nuestra congregación. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Hablaba de Lucas 2:49, entonces él les dice que estamos hablando de Jesús. ¿Qué hay? ¿Por qué me buscas? ¿No sabes que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Si lo dijo Jesús, a Él le conviene estar en los negocios del Padre, ¿cómo no a nosotros, que somos simples mortales? En estos tiempos de dificultad, ¿de qué estamos llenando nuestro corazón? Para que de eso hable nuestra boca. ¿Qué estamos comiendo? ¿Solamente películas? ¿Solamente series de Netflix? ¿Solamente videos de redes sociales? ¿Chistes? O inclusive, ¿qué estamos comiendo? ¿Solo noticias negativas de la cantidad de infectados de esta pandemia? ¿O estamos comiendo noticias de la cantidad de muertos y de las barbaridades que están viviendo en otros países y que gracias a Dios todavía no estamos viviendo
viendo acá, claro que es necesario informarnos, pero estamos comiendo palabra para que edifique nuestra fe, para que mate el terror, para que mate el temor. Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca, dice Lucas 6:45, y de lo que hay en nuestro corazón, eso vamos a hablar. ¿Cómo vamos a funcionar como cuerpo si no estamos comiendo palabra? ¿Cómo vamos a alimentar nosotros la parte espiritual a otras personas si no estamos comiendo palabra? ¿Cómo le vamos a dar a alguien algo de lo que nosotros no tenemos? Y en estos momentos estamos siendo llamados en carácter de urgencia a que funcionemos como cuerpo de Cristo. Yo hablaba un día de estos con las chiquillas y les decía, en estos momentos solamente hay dos panoramas: o la gente que se va a enfriar definitivamente, o la gente que más bien va a tomar su papel del cuerpo de Cristo y más bien lo va a sacudir para que surja y crezca. Ya no va a depender de las reuniones de fin de semana, ya no va a depender de las reuniones de los martes en Génesis, ya no va a depender solamente de las reuniones de iglesias en el hogar cada 15 días, ¿no? Va a realmente entender que comer palabras diario, aquí es donde se va a notar el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué estamos haciendo con toda esta situación? Dice Mateo 9:37 al 38 que hay pocos obreros. Son muy pocos los obreros y mucho el trabajo, y también es necesario entender que usted y yo estamos llamados a trabajar en los negocios de nuestro Padre. Aunque consideremos que no tengamos las habilidades, aunque consideremos que no tenemos la experiencia, aunque consideremos que no tengamos el conocimiento, el Señor capacita, el Señor transforma y el Señor pone las palabras en nuestra boca y nos forma conforme a los dones y los talentos que cada uno de nosotros tengamos. Ahora, ¿qué es la iglesia? Es una pregunta para usted. ¿Es la estructura de la congregación a la que asistimos? ¿Es estas 4 paredes con todas las cosas bonitas que hay siempre para recibirnos de la mejor manera? Pues no, somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Dice que la palabra griega para iglesia se dice eclesía, la cual quiere decir congregación o asamblea, llamada a salir. Ojo, ¿estamos realmente saliendo de nuestra congregación o 4 paredes? De modo que la iglesia, o sea, la eclesía, es la asamblea de todas las personas que han sido llamadas por Dios a salir al mundo, a salir al resto del mundo. La iglesia no es un edificio físico, es un grupo de personas que deben salir y llevar un mensaje. Entonces la pregunta es, ¿qué parte del cuerpo eres? Cuando a nosotros nos preguntan qué parte del cuerpo somos, del cuerpo de Cristo, algunas veces no sabemos para qué estamos funcionando o cómo debemos funcionar o cómo debemos actuar. Muchas veces cuando yo pregunto cuál es su don, cuál es su talento, a qué fuiste llamado, las personas aún no lo han resuelto. No han podido entender cuál parte es, pero sí eres parte del cuerpo y tienes una función específica. Y mi llamado es que si en estos momentos usted no ha entendido cuál es su función, le ore al Señor y le pida que se lo muestre. Pero el momento de actuar es ya, no es mañana. El momento de empezar a trabajar en los negocios del Padre es hoy. Es momento de que seamos iglesia y que nos hagamos sentir. Puede ser que parte del cuerpo sea el llamado a orar. Puede ser que parte del llamado que tengas en el cuerpo de Cristo sea dar consuelo o dar palabra. Inclusive puede ser discernir. Puede ser atender al necesitado. Hay tantas maneras de servir al Señor. No es solamente pararse en un púlpito y dar palabra o predicar. Hay muchísimas formas de ayudar. Si aún no lo tienes claro, tienes que orar para saber cuál es la labor que el Señor quiere encomendarte. Pero ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Qué debo tener
para poder dar o hablar o funcionar como el cuerpo de Cristo? Lo primero que debo de tener es deseo. Dice en 1 de Timoteo 3:1, palabra fiel es esta: si alguien aspira a cargo de obispo o a servir, buena obra desea hacer. No es deseo de figurar, no es deseo de económico, no es deseo, no, es deseo de hacer la buena obra, deseo de que otra persona conozca lo que yo conocí, viva lo que yo he vivido y entienda que depender del Señor es realmente la mejor estrategia en estos tiempos. Entonces, ¿cuál es la primera característica para ser parte del cuerpo de Cristo? O no más bien ser parte, sino más bien funcionar como parte del cuerpo de Cristo. 1, deseo. 2, carga. Debemos sentir esa carga, esa necesidad por funcionar, por hacer funcionar mis dones y mis talentos. Dice 1 de Corintios 9:16. Porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio. Porque lo repito, si predico el evangelio no tengo nada de qué gloriarme. No es para que me vean, no es para que digan qué carga soy yo, no es para que digan ay qué buena que es. No, es pues porque es mi deber, estoy bajo el deber de hacerlo, dice 1 de Corintios. Pues ay de mí si no predico el evangelio. Predicar no es tener títulos de teología. Predicar no es saberse la Biblia al revés y al derecho. Predicar es que usted dé testimonio de lo que el Señor ha hecho en usted. Y claro que necesita entender y saber versículos, por supuesto, porque bien lo dice el pastor: cristiano que no ora no es cristiano, cristiano que no lee la palabra no es cristiano, porque usted no puede tener una relación con alguien cuando no hay un vínculo, y nuestro vínculo está en la palabra de Dios. Aquella relación está por medio de la palabra, ahí es donde el Señor nos habla. Entonces, ¿qué es predicar la palabra de Dios? Es decirle a los demás lo que el Señor ha hecho en mí, es decirle a los demás que si la palabra dice que desde el momento en que yo recibo a Jesús en mi corazón tengo vida y vida eterna, es porque la palabra lo dice. Entonces, no es ser un teólogo graduado, es dar lo que yo tengo, dar de lo que yo ya comí, dar de lo que yo ya recibí, como también dice la palabra, dar de gracia de lo que gracia ha recibido. Recuerden que gracia es recibir algo inmerecido. Bueno, y ya vimos que es necesario tener deseo y tener carga para poder tener nuestra función en el cuerpo de Cristo. Ahora la tercera es testimonio. Yo te invito a que leas 1 de Timoteo 4:15 mientras voy desarrollando el porqué de dar testimonio. Yo ahora lo dije al inicio, y es que no podemos dar algo que nosotros no tenemos. ¿Y qué credibilidad vamos a tener si no damos testimonio? Y recuerden que nuestro testimonio empieza desde casa, en nuestro primer ministerio, nuestra familia. Es necesario que nosotros entendamos que no todo cristiano es llamado a ser pastor. ¿Por qué? Porque usted me va a decir, es que el testimonio lo tiene que dar el pastor, lo tienen que dar los ancianos, lo tienen que dar los profetas, no sé, todas esas personas que tienen un liderazgo importante, ¿verdad? Porque nosotros creemos que la importancia es para todas esas personas que están solamente al frente, pero no es necesariamente así. No todo cristiano es llamado a ser pastor, pero sí todo cristiano es llamado a compartir las gloriosas noticias de Cristo. Y eso es un llamado serio. Nosotros no podemos minimizar que el don que usted o yo tengamos es menos, valga la redundancia, que del pastor, que de los ancianos y cualquier otro líder, profeta o demás. Toda obra en Cristo es importante, igual que nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo es importante y tiene su gran función. Y es un llamado serio. Sin embargo, podemos llegar a verlo más complicado de lo que realmente es.
y paralizarnos y decir, no, es que yo no sirvo para eso, yo necesito crecer, yo necesito formarme, y con esa excusa nos quedamos calentando una banca, o con esa excusa ahora en cuarentena, o quién sabe cuánto tiempo va a durar todo esto, simplemente me quedo en mis cuatro paredes de mi casa sin estar testificando y mencionando lo que el Señor hace en la vida de las personas. Y es que tenemos que entender que es más sencillo de lo que parece. ¿Saben por qué? Porque nuestro Señor prometió nunca abandonarnos. Dice en Mateo 28, 19 al 20. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que nos ha mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, no dice solamente unos días sí, otros días no dice solamente en cuarentena y cuando ya pase la cuarentena ya no voy a estar con ustedes, o no dice solamente cuando vayan a la iglesia, no, dice en todo momento, todos los días hasta el fin del mundo, dice Mateo 28, 19 al 20. Y es sencillo porque en la Biblia está todo lo que tienes que decir, todo, absolutamente todo. Dice la palabra de Dios, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, dice su palabra. Y en estos momentos de tanto terror, eso es lo que debemos de predicar. Por ejemplo, hay otro versículo que dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, ¿cómo hacemos para saber de esos versículos? Comiendo palabra, leyendo la palabra todos los días. No es solamente unos días sí, unos días no. Este es el momento de verdad ejercitar, sea cual sea el llamado que Dios nos ha dado. Es momento de comer palabra y empezar a edificar a los demás, porque es sencillo, es simplemente decirle a los demás lo que ya nosotros hemos aprendido y decirle a los demás lo que ya el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pocas veces pensamos en lo liberador que es no tener que tratar o inventar algunas cosas. Inclusive voy a llegar a decir, Dios mío, ¿de qué le voy a hablar a tal persona que tal vez tiene necesidad? No, es que no se trata de que yo invente, se trata de proclamar lo que ya nuestro Señor nos ha hablado a través de la palabra, a través de la Biblia. Porque toda escritura es inspirada por Dios, dice 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. O sea, usted y yo, ¿dónde nos equipamos? En la palabra. Ahí nos equipamos, ahí nos formamos, ahí aprendemos para poder ahora sí dar de lo que nosotros tenemos. Y los resultados dependen de Dios, no va a depender de usted ni de mí. Él se encarga de que la semilla que sembraste en el corazón de una persona crezca. Él es el que se encarga, Él se encarga de que esa semilla dé fruto en su tiempo, pero nosotros tenemos que ir a sembrarla. Somos los labradores en esta tierra y no podemos quedarnos desmembrados del cuerpo de Cristo, menos en estos tiempos. Chiquillos, necesitamos realmente levantarnos como iglesia de Cristo. Todos anhelamos en estos momentos, hasta el más ateo, protección de toda plaga. Anhelamos respaldo en nuestra economía, que sea realmente una economía estable. Anhelamos que nuestros trabajos no sean afectados con toda esta situación a nivel mundial. Pero sobre todo deberíamos de anhelar salvación, y no todo el mundo realmente lo anhela. Por eso dije deberíamos, pero sí debemos anhelar salvación para nuestra familia, salvación para nuestros amigos, para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo. Necesitamos anhelar esa salvación, y si nosotros anhelamos esa salvación para el resto del mundo, vamos a despertar como iglesia y como cuerpo de Cristo. Dice Juan 15:7, y ya ese es el último versículo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho.
Si en estos momentos vamos a querer pedir protección por esta pandemia, protección para nuestros seres amados, trabajo, economía y todo lo que mencionaba anteriormente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Permanecer en Él y sus palabras, para que sus palabras permanezcan en vosotros. Y después de eso, ahora sí, pidamos lo que queramos y será hecho. Si lo dice la palabra, es porque es. Por eso mantengámonos como parte del cuerpo, unidos por hacer crecer la obra y manteniéndonos enfocados en los planes de Dios para el reino. Ese es el llamado que el Señor nos está haciendo. No cometamos el grave, y digo grave en mayúscula, en negrita y subrayado, el grave error de salirnos del cuerpo de Cristo en esta situación, porque como lo dije antes, aquí hay dos probabilidades: o me enfrío o más bien me fortalezco espiritualmente. Así que, chiquillos, esa es la palabra que el Señor me dio para ustedes. Yo le pido a Dios que de verdad quede muy guardado en sus corazones y pongámonos a fortalecer nuestros dones. Pidámosle a Dios que nos muestre en qué quiere que nosotros trabajemos en la obra y que realmente seamos parte de los negocios de nuestro Padre. Un abrazo enorme, los quiero montones, los extraño como ustedes no tienen una idea. Yo tengo la fe de que esto va a acabar muy pronto y nos vamos a abrazar y vamos a volver a estar juntos. Mientras tanto, utilicemos todas las plataformas que podamos tener para predicar y para hablar de las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Un abrazo.